Buen día, clase. ¿Qué les puedo decir? Pues iniciamos uno de los temas más importantes de esta asignatura y base fundamental para introducir el concepto de la derivada, que es el concepto fundamental del curso. Todo lo que hemos hecho en un pasado ha tenido que ver con una recuperación de elementos del álgebra. Luego empezamos a trabajar funciones, que es nuestro abecedario. O sea, todo lo que hagamos hacia un futuro va a estar expresado en términos de funciones. Pero resulta que cuando uno va a trabajar con ciertas funciones, tropieza con que a la hora de evaluar, o sea, tabular para un determinado valor, directamente no encontramos cuál es el valor que toma la función. Es como para que me vayan siguiendo la idea, miremos el siguiente ejemplo. O sea, hagamos una introducción para entender lo que queremos decir cuando hablamos del límite de una función. Entonces, hemos tomado un ejemplo sencillito, nos dan esa función en donde rápidamente nos damos cuenta que el denominador se hace 0 cuando x vale 1. Entonces inmediatamente lo descartamos. Eso quiere decir que el dominio de esta función serían todos los reales excepto 1. Si nuestra tarea fuera de todos modos, digámoslo coloquialmente, queremos ser tercos y queremos saber qué valor toma la función en 1, pues el primer intento que haríamos sería cambiar x por 1 e intentar hallar el resultado. Pero tropezamos desafortunadamente con esta expresión. Esta expresión en matemáticas se conoce como indeterminación, que no va a ser la única a lo largo de esta matemática y más adelante de otras asignaturas. Esto es lo que en matemáticas se llama indeterminación y es una expresión carente de sentido. O sea, en matemáticas indeterminación significa expresión carente de sentido. Listo. Entonces, el cálculo directo nos conduce a esta expresión que no tiene sentido. Entonces nos preguntamos, bueno, y si quisiéramos saber cómo venía la función, cómo se estaba aportando antes y después de que se nos perdiera, porque en el momento en que registramos este valor, pues lo único que podemos decir es que la función se nos enredó, o sea, no sabemos cuál es el valor que ella debió tomar en ese punto, dado que esta expresión no la podemos validar, a no ser que usted le dé por cancelar 0 con 0 y nos da 1, pero saben que eso solo es válido para cualquier número diferente de 0. A dividido entre A nos daría 1, pero en este caso 0 entre 0 no tiene sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ganar la idea? Aquí lo que estamos tratando es de ganar la idea de qué se entiende por límite de una función. Entonces lo que vamos a hacer es una tabla de aproximaciones. Nuestra tarea es hacer que x se acerque cada vez más a 0. Pero para acercarse a 0 en la recta numérica tenemos dos caminos. Imagínense, no es a 0, sino a 1. Aquí corregimos a 1. Entonces, si nos vamos a acercar a 1, podríamos escribirlo aquí. Entonces, en la recta real tenemos dos caminos. Acercarnos por medio de valores menores que 1, o sea, venimos acercándonos por la izquierda a 1, o acercarnos a 1 con valores mayores que 1. Eso es lo que vamos a hacer en la tabla. Entonces, fijamos algunos valores. Usted puede extender esta tabla cuanto quiera, pero obviamente por espacio, por tiempo, pues cogemos algunos valorcitos más que todo para ilustrar. Entonces 0,8, 0,9, 0,99 y si gusta más, esta flechita significa acérquese más. El único valor que no vamos a tocar es 1,
porque en el momento en que toquemos 1, pues ya sabemos a qué vamos a llegar. Lo mismo lo hacemos por la derecha. Cuando x tiende a 1 por la derecha, tomamos primera aproximación, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1. Y nuestra tarea es tabular. Como la función está definida para cualquier x diferente de 1, desde que a x no le demos el valor de 1, pues siempre vamos a poder calcular el valor de y. Entonces lo único que sabemos es que esta función está definida para cualquier valor de x diferente de 1. Entonces nuestra tarea es acercarnos a 1. Entonces vamos a calcular. Cuando x vale 0,8, ustedes con su calculadora pueden corroborar, hacen las operaciones, 0,8 al cuadrado menos 1 sobre 0,8 menos 1, y eso nos da 1,8. Pasamos a darle a x el valor de 0,9, o sea, nos estamos acercando más a 1. Cuando x vale 0,9, lo mismo, 0,9 al cuadrado, hacemos la operación, y al final el resultado, el cociente, nos da 1,9. Y un último valor para nosotros, para que tenga más curiosidad, puede acercarse mucho más a 1. Entonces, cuando x vale 0,99, lo mismo, calculadora en mano, 0,99 al cuadrado menos 1 sobre 0,99 menos 1. Lo que nos dé, aquí está, 1,99. Ahora, acerquémonos por la derecha antes de dar la conclusión. Entonces, por la derecha, cuando x vale 1,2, si lo reemplazamos 1,2 al cuadrado menos 1 sobre 1,2 menos 1, inclusive mentalmente lo podríamos hacer. La función para ese valor de x nos daría 2,2. Entonces, este valor de x lo estamos reemplazando aquí y estamos determinando cuál es el correspondiente valor de y. Cuando x vale 1,1, o sea, estamos acercándonos a 1, pero esta vez por el lado derecho. Entonces reemplazamos aquí y y nos da 2,1. Y finalmente, cuando x vale 1,01, o sea, cada vez más cerca de 1, al calcular el valor de y nos da 2,01. Nuestra tarea es sencilla: mirar qué está sucediendo cuando x se acerca a 1 por la izquierda, o sea, con valores menores, y qué está sucediendo con la función cuando x, que es la variable independiente, se acerca a 1 por la derecha, o sea, con valores mayores. Entonces, lo que descubrimos, la tabla nos dice, es que a medida que x se acerca a 1 por la izquierda, y empieza a acercarse a un valor, 1,8, 1,9, 1,99. Y si este valor de x estuviera más cerca de 1, este valor estaría más cerca de 2. O sea que queda abierta la invitación para que usted coja un valor mucho más cerca, ¿cierto? Y compruebe que definitivamente estamos muy cerca de 2. Cuando lo hacemos por el otro lado, o sea, cuando x se está acercando a 1 por la derecha, observamos de la misma forma el valor de y. Y igual a 2,2, y igual a 2,1, y igual a 2,01. Y si siguiéramos, observaríamos que y cada vez está más cerca de 2. Y entonces, si nos despegamos de la tabla, ¿qué podemos decir en conclusión? Entonces, veamos esas conclusiones. Cuando x se está acercando a 1 por la izquierda, esta va a ser la forma como nosotros vamos a indicar que nos estamos acercando por la izquierda a 1, o sea, con valores menores. Entonces observamos que y, o sea, nuestro f de x, se está acercando a 2. De la misma forma, cuando x se acerca a 1 por la derecha, eso en matemáticas lo vamos a indicar, o sea, vamos a usar esta convención, cuando x se acerca a 1 por la derecha, este más quiere decir con valores mayores, observamos que invariantemente y se acerca a 2. O sea que la tabla de valores de y se está acercando, y se está acercando a 2. O sea que independientemente por qué lado nos estemos acercando a 1, eso lo escribiríamos así. O sea, si ya no indicamos ningún signo, eso significa que nos da lo mismo por qué lado nos acerquemos. O sea que por ambos lados, estamos obteniendo el mismo resultado. Y por lo tanto concluimos que cuando x tiende a 1, ya no hay necesidad de aclarar por qué lado,
la función que nos dieron se está acercando a 2. Y eso es lo que en matemáticas define el límite de una función. Entonces, en este caso, escribiríamos lo siguiente, que el límite cuando x se acerca a 1, eso significa que nos estamos acercando simultáneamente por ambos lados, de la función dada, o sea, el límite cuando x se acerca a 1 de esta expresión, que es la ecuación de nuestra función, es igual a 2. Ya ese 2 es precisamente al que se le llama límite de una función. No sé si sus recuerdos del pasado, si ustedes por allá en su colegio, en 11, tuvieron la oportunidad de trabajar límites. De pronto pienso yo que uno no sale con la idea clara. Y entonces cuando a uno le hablan de límite de una función, lo que le están pidiendo determinar es a qué valor está tendiendo la variable dependiente, o sea, y, cuando x, que es la variable independiente, se acerca a un valor dado. El valor de x siempre lo vamos a conocer. Y si lo que nos piden es calcular el límite, lo que nos piden es averiguar a qué valor se está acercando y a medida que x tiende a ese valor predeterminado, que en este caso sería 1. Si establecemos que se cumple esta condición, o sea que tanto al acercarnos por izquierda como al acercarnos por derecha a ese valor predeterminado, la función invariantemente tiende al mismo valor, entonces a ese valor es al que se le llama límite, y en matemáticas se escribiría así. Eso es lo que debemos captar de entrada, que estamos hablando de un valor al que se acerca la variable dependiente cuando la variable independiente tiende a un valor prefijado. Ahora el turno le corresponde a mirar cómo buscar caminos prácticos o un camino práctico para determinar el límite, porque si de pronto por nuestra cabecita está pasando la idea de que para calcular límites hay que hacer aproximaciones, pues nos estaríamos metiendo en algo bastante dispendioso, porque las funciones que nos van a aparecer en el camino y que nos toca afrontar en la vida práctica, en el mundo real, no van a ser así de sencillitas. Estas escogimos para poder ganar rápidamente la idea. Habrán funciones muy complicadas, ¿cierto?, en su ecuación, con las cuales se nos complica por aproximaciones, o por lo menos se nos alarga por aproximaciones determinar el valor. Entonces tenemos que buscar un método que sea práctico. Eso por un lado. Por el otro lado, si queremos verificar que un valor que estamos sospechando es el límite de la función, entonces debemos tener esa herramienta que nos permita probar. Y eso no fue fácil. Históricamente se sabe que a ese elemento, o sea, a esa herramienta clave que nos dice cuándo el límite existe, pues muchos científicos durante muchos años, cientos de años, buscaron llegar, y solamente hasta el siglo XVI pudieron compactar esa herramienta para determinar la existencia del límite. O sea, en otras palabras, eso no fue fácil. Listo. Entonces, vamos a entrar a la definición y luego miramos a ver cómo nos vamos abriendo paso. Nuestro objetivo no es detenernos en la definición ni profundizar ahí por razones varias. Entonces, necesitamos agilizar un poquito. Pero la definición sí tenemos que tenerla presente, porque de ahí se van a obtener otras herramientas que nos van a permitir y facilitar el cálculo de límites. Entonces, la definición dice lo siguiente, o sea, el concepto de límite en matemáticas. Dice, dada una función la cual está definida
para todo punto de cierta vecindad. Cuando uno escucha la palabra vecindad, uno dice, ¿qué es eso? Es un entorno, es un intervalo con centro en el punto objetivo. O sea, es un intervalo de la recta real en cuyo centro o en cuyo interior se encuentra el punto x sub 0. Entonces hablamos de vecindad o entorno. Entonces, ¿qué nos están diciendo de entrada? Que necesitamos que con la función que vamos a trabajar, ella esté definida en todos los puntos de este entorno, con excepción posiblemente en el propio punto x sub 0. O sea, en el punto x sub 0 la función puede estar definida como puede no estar definida. Para muestra un botón. Por ejemplo, un entorno del punto 1 es un intervalo que rodea el punto 1, pero sabemos que en ese punto, en este caso, la función no está definida. O sea, no podemos calcular directamente ahí el valor de y. O mejor, la función ahí no existe. Listo. Entonces, partimos de que la función está definida en el punto x sub 0, la vecindad del punto x sub 0, con excepción posiblemente en el propio punto x sub 0. Entonces, decimos que a es el valor del límite, o sea, es el límite de la función f de x en el punto x sub 0, lo cual lo vamos a anotar así, que es precisamente lo que estamos comentando allá. O sea, si ustedes quieren poner un ejemplo, entonces diríamos en nuestro caso, x sub 0 es 1 y f de x la función que nos da acá. Y a sería 2, si ponemos el ejemplo. Entonces, decimos que a es el límite de la función cuando x tiende a x sub 0, si para todo número epsilon mayor que 0, existe un número delta que depende de epsilon, o sea que se calcula con base en epsilon, también mayor que 0, tal que para todo x tomado de este entorno y que pertenezca a la vecindad de la que hablábamos al comienzo, se cumpla la siguiente desigualdad. Si uno revisa la definición, uno dice, pues yo no entendí nada, porque la definición aparentemente no es fácil de entender. Pero lo primero que observo es que los elementos que aparecen conformando la definición tienen que ver con algo que nosotros aterrizamos en el camino, valor absoluto. Entonces, para poder entender la definición tenemos que primero mirar a ver qué significa este entorno, o sea, a qué es equivalente, lo mismo este. Entonces, vamos a retomar verbalmente la definición, aterrizando previamente estos dos elementos. Cuando a usted le dicen valor absoluto de x menos x sub 0 mayor que 0 y menor que delta, delta es un número, ya lo vamos a medio explicar aquí. Entonces, si me dicen resuelva esta desigualdad con valor absoluto, entonces aplicamos lo que en un pasado vimos. Entonces, por fórmula, valor absoluto de x menos x sub 0 menor que delta significa x menos x sub 0 mayor que menos delta y menor que delta. Y despejando de ahí x, terminamos en eso. Eso lo pueden hacer ustedes fácilmente porque todo eso lo trabajamos. Entonces, los x que satisfacen esta desigualdad son los x comprendidos entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. Y como para ir aterrizando, vamos acá. Entonces, aquí está el punto x sub 0 al que nos vamos a acercar, y cuando nos dicen que vamos a trabajar con los x pertenecientes a este entorno, quiere decir que estamos asumiendo que el intervalo de donde vamos a tomar los x va desde x sub 0 menos delta, o sea,
nos atrasamos a partir de aquí delta unidades, entonces retrocedemos en delta unidades hasta x sub 0 más delta, o sea, a partir de aquí a aquí adelantamos delta unidades o sumamos delta unidades. Entonces, nuestro intervalo de donde vamos a tomar los valores de x va de esta posición a esta posición, de x sub 0 menos delta a x sub 0 más delta. Eso significa esto. Ahora, en la definición al final aparece que f de x menos a en valor absoluto debe ser menor que epsilon. Entonces, si resolvemos esta desigualdad en valor absoluto, o sea, eliminamos el valor absoluto, nos queda que f de x, o sea, la función, va a estar comprendida entre a menos epsilon y a más epsilon. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está ubicado ese intervalo? Como ese intervalo no habla de x, sino de y, porque f de x es la función que nos dieron, o sea, y, entonces nos están diciendo que este intervalo donde va a cambiar el valor de y está comprendido entre a menos epsilon, o sea, a partir de a retrocedemos epsilon unidades. Entonces este punto sería a menos epsilon y avanzamos desde este punto hasta a más epsilon. Entonces este intervalo que está aquí está ubicado en el eje y, tiene como centro el punto A y va desde a menos epsilon hasta a más epsilon. Obviamente pareciera un lenguaje extraño, pesado, por la nomenclatura que maneja, delta, epsilon, letras del alfabeto griego, pero que simplemente es para mantenernos en la definición clásica. Listo. Ahora vamos a apuntarle a tratar de entender la definición. ¿Qué significa? O sea, ¿qué dice la definición matemática del límite? Nosotros al comienzo vimos una introducción de qué era lo que debíamos entender por límite de una función. Pero aquí nos están hablando desde el punto de vista matemático. ¿Que por qué tenemos que abordarlo siendo esto un poco abstracto? Porque de aquí, de esta herramienta, de esta definición, se desprenden las propiedades o herramientas que vamos a utilizar para el cálculo de límites. Así que, para garantizar que el límite de f de x, cuando x se acerca a x sub 0, sea a, acuérdense de la introducción del ejemplito que hicimos, ¿cierto? Entonces, para que a sea el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, se necesita garantizar que para cualquier número positivo, que es el que estamos viendo aquí, cuando uno dice epsilon, se está refiriendo a esta distancia, la que hay desde A hasta el extremo de arriba y desde A hasta el extremo inferior. Entonces quiere decir que epsilon es el radio de este intervalo, o sea, la distancia que hay del centro a uno de los extremos. Entonces, para cualquier epsilon, no importa aquí la distancia que tomemos, existe otro número. Ese número es el que nos determina el intervalo en el eje X. Epsilon nos determina el intervalo en el eje Y delta nos determina el intervalo en el eje X. Entonces, A será el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. O sea, A va a ser el valor al que se acerca Y cuando x tiende a x sub 0, que fue lo que entendimos en la introducción. Siempre y cuando garanticemos que sin importar la franja que tomemos aquí, el intervalo que tomemos aquí de radio epsilon, existe una franja, o sea, un intervalo en el eje X con centro en el punto x sub 0 de radio delta, tal que, dice la definición, para todo x de ese intervalo. O sea, cuando decimos para todo x de ese intervalo, nos referimos aquí a estos x. Aquí están marcados con rojito, entonces este es un x que pertenece a este intervalo. Acuérdense que este intervalo es el que explicamos aquí, o sea, es este, o sea, es este. Entonces, para todo x de este intervalo, entonces ya lo tengo ubicado, voy a tomar este x, ¿cierto? Que pertenece
a este intervalo, y que fuera de eso está en la vecindad. Acuérdense que la vecindad fue lo que dimos al comienzo. Entonces, dada la función y igual a f de x, la cual está definida en una vecindad b. Entonces, a ese b nos referimos. Entonces, para todo x de este entorno, entonces estoy ubicando un x, se cumple la siguiente desigualdad. Esta x que está aquí es la misma x que uno coge aquí para hallar el valor de y. Entonces calculemos el valor de y. Entonces al calcular el valor de y hasta llegar a la curva, tropezamos con este valor de y. Este valor de y pues es f de x. Entonces, ¿qué nos dice? Que a será el valor límite al que se acerca f de x cuando x tiende a x sub 0, siempre y cuando para todo x que hayamos tomado de este entorno se verifica que el valor de y, o sea f de x, está dentro de este entorno, o sea cae dentro de esta franja. Entonces, si tratamos de verificar lo que dice la definición dice lo siguiente: que si tomamos un entorno del punto A de radio épsilon, que es el que está nombrado, aquí dice para todo, entonces aquí no importa el ancho de esto, vamos a encontrar un entorno del punto x sub 0, tal que para cualquier punto de este entorno, los valores de y van a caer en esta franja. Entonces, ¿eso qué significa? Que si tomo este x, el valor de y lo encuentro aquí. Miren dónde está. No sé si su visión, ¿cierto?, les permitirá ubicar dónde está el punto A. El punto A es el valor al que debe acercarse f de x a medida que x se acerca a x sub 0. Y esto lo podemos reflejar en la gráfica. Cuando x lo tomamos aquí, un poquito lejos de x sub 0, el valor de y cae aquí, un poquito lejos de A. Pero si hacemos que x se acerque más, que era lo que hacíamos allá en los acercamientos, en la introducción, si x está más cerca de x sub 0, vamos a observar que el valor de y, que sería este, que traigo aquí sería este, está cada vez más cerca de A. Entonces, disimuladamente, la definición lo que nos está diciendo es que para un entorno que tomemos del límite, o sea, de A, siempre vamos a encontrar un entorno del punto x sub 0 al que nos vamos a acercar, tal que cualquier x que tomemos de aquí, al calcular el valor de y, nos va a caer en esta franja. Eso, en otras palabras, significa que a medida que x se vaya acercando a x sub 0, y entonces uno lo mira por la gráfica, cuando tomo este x, aquí está y. Cuando tomo este x, aquí está y. Y si tomo un x más cerca de x sub 0, y cada vez va a estar más cerca del límite, o sea, del valor de A. Y entonces, eso es lo que nos está tratando de dar la definición, que obviamente el lenguaje lo maneja o lo expresa en términos de distancia, porque valor absoluto significa distancia que hay de x a x sub 0, y aquí distancia que hay de y al valor de A. Esa es la definición, que no es fácil de asimilar, pero que lo que busca es darnos a entender que a medida que x se vaya acercando a x sub 0, f de x se va acercando a A. Si tomamos como referencia el ejemplo que hicimos allá, entonces escribiríamos límite cuando x tiende a 1, si ustedes tienen en la mente el ejercicio, de la función x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Y qué observamos? Que a medida que x se acercaba a 1, tanto por un lado como por otro lado, porque no se puede acercar al punto x sub 0 por izquierda y por derecha, observamos que la función tendía a 2. Entonces, ahí en un ejemplo concreto y aquí en forma general. Entonces, eso es lo referente a la definición. De la definición se sacan unas conclusiones, entonces que las vamos a dar a continuación. De la definición, la primera conclusión que tomamos es que el límite de f de x es A siempre y cuando, sí, solo sí, o sea, equivalente a que lo que ya habíamos nombrado, los límites laterales sean iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros tengamos derecho a escribir así,
que la función f de x cuando x tiende a x sub 0 es a, se necesita comprobar que tanto al acercarnos por izquierda a x sub 0, acuérdense que esto ya lo explicamos, como al acercarnos por derecha a ese punto, la función invariantemente tienda al mismo valor. O sea que por ambos lados la función se acerca al mismo valor. Si nos basamos en el ejemplo que hicimos, nos dimos cuenta que cuando nos acercábamos a 1 por la izquierda, la función tendía a 2. Y cuando nos acercábamos a 1 por la derecha, la función también tendía a 2. Entonces, esa fue la razón por la cual pudimos decir que el límite de esa función cuando x tendía a 1 era 2. Entonces, ¿qué quiere decir equivalente? Que si los límites laterales existen y son iguales, entonces eso es equivalente a decir que la función tiende a ese valor cuando x tiende a x sub 0. O sea que aquí ya no necesitamos indicar por qué lado nos estamos acercando. Y a la inversa, si el límite de esa función existe, es porque los límites laterales efectivamente son iguales. O sea, la existencia de este límite implica que los límites laterales sean iguales, y la existencia de los límites laterales y que sean iguales implica la existencia del límite. La pregunta que tendríamos que hacernos aquí es, y bueno, ¿y qué pasa si al acercarnos por un lado no es lo mismo que al acercarnos por otro lado? O sea, si por un lado la función tiende a A y por el otro lado tiende a B. Entonces, en ese caso, se dice que el límite no existe. O sea, esta notación ya no lo podemos usar. Esta notación se usa siempre y cuando hayamos confirmado que los límites laterales son iguales. Esa definición que vimos, ajustada para un límite A y un punto real x sub 0, se puede ajustar cuando se trata de límites infinitos, o sea, cuando la función tiende a infinito, o cuando nos estamos acercando a infinito, o sea, límites al infinito o límites infinitos. Pero eso no lo vamos a hacer para economía de tiempo, simplemente que asumimos que a la hora de calcular límites, entonces x sub 0 puede ser infinito y a, en ciertos casos, también puede ser infinito. Bueno, el segundo elemento que necesitamos implementar es el que nos lleva a la práctica. O sea, nuestra tarea es aprender a calcular límites. O sea, las necesidades que tenemos en nuestra asignatura y en nuestras carreras tienen que ver con el cálculo de límites. Entonces, para calcular límites se necesitan esas herramientas. Esa es la razón por la cual la definición de límite, esa definición que viene en términos de epsilon y delta, para nosotros es fundamental, porque de ella es que se desprenden estas herramientas que vemos aquí, conocidas como reglas para calcular límites. Entonces, aplicando la definición a las funciones que resultan de operaciones, es que se deducen esas fórmulas, esas reglas, que hay que tenerlas presentes, o sea que hay que memorizarlas. Entonces, la primera regla habla de una función constante. O sea, esto no hay que verlo con cara de número, sino de una función constante. ¿Qué es una función constante? Una función que para cualquier valor de x toma el mismo valor. Por ejemplo, cuando uno dice y igual a 3, pues quiere decir que la función todo el tiempo vale 3, independientemente del valor que le demos a x. Esa termina siendo una recta paralela al eje x. Nosotros venimos de estudiar rectas. Listo. Esta regla lo que nos está diciendo es que si la función es constante y nos estamos acercando a un valor determinado, a x sub 0, entonces el límite de esa función, o sea, el valor al que tiende esa función, cuando x se está acercando a x sub 0, pues va a ser el mismo c. O sea, el límite de una constante es la misma constante. Eso lo podríamos visualizar en este pedacito como para que ustedes no queden con la duda. Esta es la función y igual a c.
O sea, de aquí a aquí hay C unidades. Y entonces me pregunto, si yo me estoy acercando a X sub 0, tanto por izquierda como por derecha, me voy acercando, me pregunto qué valor está tomando Y. Observan que a medida que X se acerca a X sub 0, Y no está cambiando. Y todo el tiempo vale C. Y si me acerco por el otro lado, al punto X sub 0, o sea, aquí me estoy acercando al punto X sub 0, la función Y todo el tiempo vale lo mismo. Entonces, por izquierda y por derecha, la función todo el tiempo vale C. Entonces, ¿cuál es el límite de C? La misma C. O sea, el límite de la función Y igual a 3, cuando X tiende a un valor, por ejemplo a 2, va a ser el mismo 3, porque la función no cambia. Segunda regla, nos habla de que cómo se calcula el límite del producto de una función variable, o sea que depende de X, por una constante. Esta constante es un caso particular de función, o sea, lo asumimos como una función que no cambia. Entonces, el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. Eso quiere decir que cada vez que veamos un producto de una función variable por una función constante, o sea, por una constante, pues podemos sacar la constante fuera del límite y solo calcular el límite de la función. O sea, nos da lo mismo primero multiplicar la función por la constante y calcular el límite que primero calcular el límite y multiplicar el resultado por la constante. Tercera regla, nos habla de la suma y diferencia de funciones. Usted sabe que desde hace mucho tiempo veníamos promoviendo la idea de cuántas funciones tenemos aquí, que era una de las formas de controlar el resultado. Pues sabemos que aquí hay una nueva función llamada suma, si estamos hablando de la adición, o llamada diferencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se calcula el límite de una suma de funciones? O sea, de esa nueva función. Entonces, al aplicar la definición de epsilon y delta, que es un trabajo bastante dispendioso, pues terminamos concluyendo que el límite de la suma de esas funciones es igual a la suma de los límites de las funciones por separado. Dicho de otra forma, da lo mismo primero sumar las funciones y a ese resultado calcular el límite que primero calcular el límite a esas funciones por separado y luego sumar los resultados. En eso está el éxito de la propiedad, que nos permite abrir. Disimuladamente hay una permutación en las operaciones. Primero sumo, luego calculo el límite, pero eso me da lo mismo que primero calcular el límite y luego sumar. Lo mismo sucede con la diferencia. Primero resto, luego calculo el límite, o primero calculo el límite y luego resto. Esa es la ventaja de aplicar estas reglas. Cuarta, me habla del producto, nuevamente. ¿Cuántas funciones hay aquí? Una sola función. Me dice, ¿cómo calcular el límite de un producto? Entonces, esto es igual, cortesía de la definición, al producto de los límites. Entonces, primero multiplico y luego calculo el límite al resultado, a la función producto, o primero calculo el límite a las funciones por separado y luego multiplico. Entonces, hay permutación de las operaciones. Y la última, nos habla del cociente. ¿A qué es igual el límite del cociente de dos funciones? Es igual al límite de la función numerador sobre el límite de la función denominador, con lo mismo. O sea, primero divido y luego calculo el límite, o primero calculo los límites y luego divido. Pero para que la regla tenga éxito, debemos garantizar que el límite del denominador sea diferente de 0, por aquello de que no podemos dividir por 0. Entonces, esas reglas son las que nos van a servir como herramientas para entrar a lo que nosotros queremos. O sea, nosotros no queremos profundizar en el concepto de límite y demostrar límites a través de la definición, porque ese es un trabajo más abstracto, más teórico, y queremos más bien incentivarlos a la práctica. Y eso, precisamente, cortesía de la definición, que es la que nos permite deducir estas reglas, por medio de ellas lo vamos a lograr. Así que vamos a ilustrar esto a través de un ejemplo, y en una próxima sesión
estaremos ya entrando al cálculo de límites en serio. Bueno, con estos dos ejemplos que vamos a hacer, tratamos de dar la idea de cómo se aplican inicialmente las reglas para calcular límites. O sea, son dos ejemplos sencillos que lo único que nos quieren en este momento decir es cómo aplicaríamos esas reglas directamente. Entonces, nos dicen calcular este límite. Lo primero que observo es que la función viene dada a través de una suma de funciones. O sea, si uno la mira, este resultado, esta función cuadrática, proviene de sumar funciones ya familiares. La función x cuadrada multiplicada por 3, la función x, que es otra función potencial, multiplicada por 5, y esta, que sería una función constante. Entonces, el resultado es una nueva función que para nosotros, pues, es la llamada función cuadrática, o sea, es una parábola. Nos dicen que calculemos cuál es el límite de esa función cuando x tiende a 2. Disimuladamente lo que nos están diciendo es averiguar a qué tiende f de x cuando x tiende a 2. Entonces, si lo hiciéramos tal como lo hicimos en la introducción por aproximaciones, pues eso nos demandaría cantidad de tiempo para llegar a la conclusión. Y la idea es usar herramientas que nos permitan rápidamente llegar al resultado. Y esas herramientas precisamente son las reglas que ya mencionamos. Entonces, si miramos las reglas, la regla 3 nos habla sobre cómo calcularle el límite a una suma de funciones. Entonces, según esa regla, el límite de una suma de funciones es igual a la suma o diferencia, depende de la operación, de cada una de las funciones por separado. Entonces, abrimos el límite. Como es nuestro primer ejemplo, entonces aquí vamos a ir lento. Es la primera vez que vamos a calcular límites, entonces aplicamos las reglas paso a paso. Límite una suma, suma de los límites. Límite de la primera, más límite de la segunda, menos límite de la tercera. Pero ahora, en lugar de calcular un límite, vamos a calcular 3 en simultáneo. Pero en el primer límite observamos que hay el producto de una constante por una función. Y entonces, gracias a la regla número 2, podemos sacar esa constante de ahí del límite. Límite de una constante por una función igual a la constante, ya por fuera, por límite de la función. Entonces, cualquier constante que esté multiplicando a una función variable, pues a la hora de calcular el límite se puede sacar o se debe sacar para simplificar el cálculo del límite. Lo mismo en la segunda función, 5 está multiplicando, lo sacamos, aquí hace falta, menos el límite de la tercera. Ese 4 lo podríamos sacar y adentro nos quedaría un 1, pero sabemos que ese 4 tiene que ver con la regla número 1, es una función constante, entonces lo dejamos ahí para en el siguiente paso resolverlo. Después de aplicar la regla número 3 y la regla número 2, pues ya quedamos listos para calcular límites de funciones básicas, de esas funciones que estudiamos anteriormente. Por ejemplo, esta es la función x al cuadrado, es una función potencial, su gráfica inmediatamente la reconocemos, no hay necesidad de hacer las gráficas, ni más faltaba. Yo las hago para que usted, cuando vaya a calcular límites de funciones básicas, pues simplemente las traiga a su memoria y determine cuál es el valor al que tiende esa función cuando x tiende a un determinado valor, en este caso a 2. Entonces, aquí está la gráfica de x al cuadrado y me están preguntando aquí cuál es el límite, o sea, cuál es el valor de y al que tiende esa función cuando x tiende a 2. Entonces uno sabe que
a medida que me voy acercando a 2, pues la función que no se desconecta en ningún punto, cuando x se acerque a 2, y se acercará a 2 al cuadrado 4. O sea que el valor de la función al punto 2 es 4. Así que si nos acercamos a 2, tanto por izquierda y por derecha, pues el valor de y va aumentando hasta llegar a su mayor valor, que en este caso es 4. Listo. Hablemos de la función x. X es una recta, pasa por el origen, y en este caso, si x tiende a 2, entonces aquí me está preguntando ¿a qué tiende x cuando x tiende a 2? Entonces, pues obviamente al mismo 2, porque si x se acerca a 2, y, que es igual al mismo valor de x, entonces también se acerca a 2. Y la última es la función constante, y igual a 4. Y lo que comentábamos al comienzo en las reglas, a medida que me voy acercando a 2, dado que la función no cambia, pues ella todo el tiempo valdrá 4. O sea, el límite de la función 4, cuando x tiende a 2, va a ser el mismo 4. Así que esa es la forma como terminaríamos calculando los límites, dado que las funciones son básicas, elementales. Por eso tuvimos que estudiarlas para que aquí, a la hora de hacer cálculos, nos quede directo. Entonces, 3 por el límite de esta función cuando x tiende a 2, que es 4. Simplemente se reemplaza. Si ustedes quieren ir más rápido, 2 al cuadrado, 4, dado que la función no tiene ningún problema. Más 5, aquí tengo un error, lo voy a corregir. Entonces, más 5, que es el valor que traemos, por el límite de x cuando x tiende a 2, que es 2, menos el límite de la constante, que es 4. Y esto es igual a 3 por 4, 12, más 10, menos 4. Entonces, lo que nos dé, esto termina siendo igual a 22 menos 4, 18. ¿Eso qué significa? Que si retornáramos aquí, entonces lo que nos está diciendo este dato es que el límite de esta función cuadrática cuando x tiende a 2 es 18. O sea, imaginémonos la gráfica de esta parábola, y a medida que x se va acercando a 2, esta función, o sea, el valor de y, se va a acercar a 18. Entonces, inclusive si ustedes me permiten abusar de su confianza, esto sería lo que estaríamos mirando. Entonces, a medida que nos vamos acercando a 2, el valor de y al que nos estamos acercando es 18. Obviamente ustedes dirán, bueno, pero a este valor podemos llegar de una forma más directa, simplemente reemplazarlo, o sea, como si estuviéramos tabulando. Eso es válido, pero eso lo vamos a entender mejor cuando veamos continuidad de funciones. Entonces allá nos vamos a dar cuenta por qué a ese valor podemos acceder mucho más rápido sin tener que hacer este paso a paso. Pero entonces vamos por etapas. Vamos a calcular este límite. Ahora tenemos que calcular el límite a una fracción. O sea que inmediatamente nos damos cuenta que para calcular este límite tenemos que empezar aplicando la regla número 5. Esa que dice límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a x sub 0. Entonces, ¿a qué es igual? Por la regla número 5, el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, o sea, el límite del numerador sobre el límite del denominador. Este paso es cortesía de la regla número 5. La regla número 5 dice que cuando tenemos una fracción, el límite de esa fracción es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Ahora tenemos que calcular dos límites en simultáneo, pero si miramos bien, el numerador es una suma, o sea que es un límite que se calcula en la misma forma como calculamos este. Pero lo que queremos dar a entender y desde ya es que no podemos ir
como lo hicimos aquí, por ser nuestro primer ejercicio, por un camino lento. O sea, el paso a paso, límite el primero más límite el segundo, porque eso es alargar innecesariamente el límite. Es más, si ustedes no los confunde y quisieran retornar a este ejercicio y hacerlo mucho más rápido, podían trabajar mentalmente. Dirían, bueno, límite de una suma es igual a la suma de los límites. Entonces, límite el primero más límite el segundo, sin necesidad de escribir. Límite el primero, dado que 3 es constante, entonces la regla número 2 me dice que la deje quieta por el límite de x cuadrado. ¿A qué tiende x cuadrado cuando x tiende a 2? Pues 2 al cuadrado da 4. Más el límite de esto. Estoy trabajando mentalmente. ¿A qué tiende x cuando x tiende a 2? Pues a 2. Entonces 5 por 2, 10. Y menos el límite de 4. Sin escribirlo, ya sé que 4 es una constante, el límite de esa constante es la misma constante. Entonces aquí me queda 4 por 3, 12, 5 por 2, 10, y 12, 22, menos 4, 18, ya listo. Eso significa que hemos acelerado. Pero la razón por la cual lo hicimos así es porque queríamos ver cómo actúan las reglas en el paso a paso. Aquí ya vamos a acelerar. Entonces, ya nos quedó aplicando la regla número 5, límite del numerador sobre el límite del denominador. Es más, podíamos evitarnos esto, ir más directo, pero digamos que todavía vamos despacio. Ahora sí, dado que este límite se calcula como el de allá, entonces aceleremos. Entonces nos queda límite del primero. ¿A qué tiende x al cubo cuando x tiende a menos 1? Pues a menos 1 al cubo. Acuérdense que la gráfica de x al cubo la conocemos. Entonces, si x tiende a menos 1 al cubo nos da menos 1. Es lo que tengo aquí. Más límite del segundo, cuando x tiende a menos 1, pues menos 1. Más el límite del tercero, como es constante, el límite de una constante, la misma constante. O sea, ahí ya evité el separar, cortesía de la regla número 3, ese límite. Entonces, de una vez lo calculamos directamente. Lo mismo hacemos en el denominador. Tenemos una suma, límite el primero. ¿A qué tiende la función x cuadrado cuando x tiende a menos 1? Pues menos 1 al cuadrado da 1. Entonces, es lo que tenemos aquí. Más el límite del segundo, 1. Hacemos operaciones. Arriba nos da 2, abajo también 2. 2 sobre 2, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esta función, a medida que x se está acercando a menos 1, esta función tiende a tomar ¿qué valor? El valor de 1. O sea, 1 es el límite de esta función cuando x tiende a menos 1. Esa es la forma como se aplican directamente las reglas. Pero ya en la práctica que vamos a tener a partir de la próxima clase, nos vamos a dar cuenta que aparte de eso tenemos que manejar otras herramientas que nos facilitan el cálculo del límite. O sea, que las reglas para calcular límites combinados con otros recursos de álgebra nos van a llevar al resultado, o sea, a aprender a calcular límites.